Horas críticas para Jamaica por el embate de un huracán de categoría 5, el más poderoso en casi 2 siglos. Ya hay muertos y daños catastróficos. Estados Unidos intensifica sus bombardeos contra presuntas narcolanchas. Hay muertos y se habla de un sobreviviente. ¿Por qué México se ve implicado en el último ataque? Quieren cambiar a los líderes de ICE. El reemplazo llegaría de una agencia más agresiva y con más experiencia en operativos antiinmigrantes. Activistas y la comunidad en alerta. El plan con el que buscaban capturar a Nicolás Maduro revelan reuniones y mensajes secretos para que su piloto lo entregara a Estados Unidos. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme y así comenzamos. Son las primeras imágenes de Melissa, el llamado huracán del siglo, tras su impacto en Jamaica. El video fue captado en Black River, ciudad costera, a 12 millas de donde tocó tierra el huracán categoría 5 y una de las zonas más golpeadas. Vientos de hasta 185 millas por hora arrancaron techos, derribaron estructuras y sembraron pánico entre los residentes. Videos en redes sociales muestran el colapso del techo del hospital de Black River, una escena que ilustra la magnitud del desastre y la fuerza devastadora de Melissa en su paso por esa isla. Y el huracán Melissa ya rompió récords. Es el más poderoso que ha golpeado Jamaica desde que existen registros hace 174 años. Además, por sus vientos de 185 millas por hora, empata como el segundo más fuerte en la historia del Atlántico. Luego de azotar a Jamaica, Melissa se dirige al oriente de Cuba, donde se espera que golpee como huracán categoría 3. Pero vamos con Anthony Belchi, que tiene el pronóstico de lo que se avecina. El huracán Melissa tocó tierra cerca de la 1 de la tarde en Jamaica, descargando toda su furia como categoría 5, con vientos sostenidos de más de 185 millas por hora. Es la tormenta más poderosa de toda la historia de la isla y las autoridades advirtieron que los daños serán catastróficos. Most intense wind speeds, but also the most torrential downpours of rainfall. Antes de tocar tierra dejó al 35% de la isla sin electricidad y al menos 3 personas murieron durante los preparativos. En todo el país se habilitaron más de 6.000 refugios, pero lo que más preocupa a las autoridades es la lentitud en la que se ha ido moviendo Melissa, lo que ha permitido que el huracán tomara mucha más fuerza y se convirtiera en una verdadera amenaza para toda la población, no solo por el viento, también por el agua. Estos puntos son posiciones cada 12 horas y aquí en la trayectoria se ve cuán junto y cuán cerca están uno del otro, lo que esto da la oportunidad para que hayan grandes cantidades de lluvia. Tras su paso por Jamaica, ahora Melissa se dirige al oriente de Cuba. Se espera que se degrade, pero no lo suficiente para que continúe siendo un peligro. Al este de Cuba, estamos esperando que todavía sea un categoría 3 cuando salga de Jamaica. Así que en el área este de Cuba, las condiciones se van a continuar a deteriorar durante la tarde. La población se ha ido preparando como ha podido en esta casa de Santiago de Cuba, protegiendo a las gallinas, el sustento de la familia, mientras miles de turistas se desplazaban a otros puntos de la isla en busca de refugio. Se están evacuando de aquí de la ciudad de Santiago. Nos van a enviar a otra localidad más lejana para salvaguardar nuestra integridad. Incluso sin impacto directo en Estados Unidos, Melissa podría provocar marejadas significativas y fuertes corrientes en toda la costa sureste, incluyendo Florida, Georgia y las Carolinas. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Mire, el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea que monitoreaba al huracán Melissa enfrentó fuertes turbulencias al ingresar al ojo del huracán en el momento que azotaba la isla de Jamaica. La tripulación regresó a su base en Curazao para una inspección de seguridad. Cambiamos de tema porque otros 4 botes presuntamente vinculados con el narcotráfico fueron destruidos por el ejército de Estados Unidos en aguas del Pacífico y al menos uno de ellos ocurrió frente a costas mexicanas.
14 personas murieron en los ataques, pero uno sobrevivió. Y nuestro corresponsal Alfredo Miranda tiene más detalles. En 3 ataques diferentes, fuerzas militares estadounidenses hundieron 4 lanchas rápidas supuestamente vinculadas al narcoterrorismo. Así lo hizo conocer el secretario de Defensa Pete Hegseth y lo confirmó el presidente Trump. For many years, the drug cartels have waged war in America, and at long last, we're finally waging war on the cartels. We're waging war like they've never seen before. Sin aportar pruebas, Hegseth dijo que las supuestas narcolanchas transportaban droga y que las 14 personas que murieron pertenecían a organizaciones terroristas designadas sin mencionar cuáles. Bajo la ley doméstica aquí en los Estados Unidos, esto es un asesinato. Y también bajo la ley internacional, este es un crimen de guerra. Son civiles. Las operaciones se realizaron en aguas internacionales del Pacífico frente a las costas mexicanas. La presidenta de México admitió haber rescatado a un sobreviviente por razones humanitarias y que convocó al embajador de Estados Unidos en su país para abordar el tema. Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. No deja de preocupar la escalada de ataques a supuestas narcolanchas. El gobernante venezolano dijo haber capturado a mercenarios bajo el mando de la CIA y denunció una operación de bandera falsa. El plan de un autoataque que se iba a hacer la CIA a sus naves militares que tienen posicionada al frente de Venezuela en Trinidad y Tobago. Según expertos, una intervención militar estadounidense en Venezuela provocaría una guerra de proporciones, razón por la cual desestiman que la escalada de ataques tenga ese objetivo. Donald Trump está tratando de intimidar a Maduro, pero de un ataque no. Quiere hacer la apariencia a los ciudadanos de los Estados Unidos que está combatiendo las drogas, pero mira, todo es puro show. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y más adelante tenemos los detalles de una investigación sobre el plan de Estados Unidos para reclutar al piloto de Nicolás Maduro. Pero bueno, seguimos ahora en Chicago, donde una jueza federal ordenó al jefe de los operativos migratorios en la ciudad, Gregory Bovino, entregar reportes diarios sobre las redadas y el uso de la fuerza por parte de sus agentes. La decisión se da tras semanas de enfrentamientos entre autoridades y manifestantes durante la llamada Operación Midway Blitz, que ha dejado más de 3.000 detenidos y múltiples denuncias por abuso policial. Bovino llegó a la corte escoltado por varios de sus agentes encapuchados y utilizando equipo táctico. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer su versión de los hechos sobre el uso de gas lacrimógeno durante operativos en Chicago. En las imágenes de varias cámaras corporales de celulares e incluso de helicópteros se ve a los agentes de la patrulla fronteriza siendo confrontados por manifestantes durante una redada. El video resalta con flechas rojas las veces en las que los protestantes lanzaron objetos y utilizaron pirotecnia en contra del jefe Bovino y los oficiales que respondieron a la agresión, lanzando el gas y confrontando a los participantes. El presidente Trump planea reemplazar a jefes de ICE con líderes de la patrulla fronteriza, buscando redadas más agresivas como las ocurridas en Chicago o Los Ángeles, ambas encabezadas por el comandante Gregory Bovino. Activistas advierten sobre el aumento de intimidación y abusos contra inmigrantes. Fernando Mejía tiene el reporte. El reporte de que el presidente Trump planea reemplazar a jefes de ICE por elementos de la patrulla fronteriza y así tener un perfil más agresivo a la hora de las redadas está causando indignación en aquellos que abogan por los derechos de los inmigrantes. Yo creo que esto seguirá siendo una invitación más al Departamento de Homeland Security y de ICE para que sigan intimidando. Según analistas, el cambio estaría provocado por la frustración del gobierno federal con el número de deportaciones y detenciones. Hasta septiembre, según datos, en promedio se arresta al día a unos 1.200 inmigrantes, un número muy lejos de los 3.000 que el presidente quiere.
Muchas personas a nivel nacional dicen que los agentes de ICE en realidad no son agentes, que son personas que son medio adiestradas, ¿verdad? Los entrenamientos y manera de operar entre ICE y patrulla fronteriza son muy diferentes. El perfil y entrenamiento de los agentes de ICE es civil y burocrático, enfocado en investigación y documentación, derecho migratorio, arrestos en entornos civiles y coordinación en cortes. El perfil y entrenamiento de la patrulla fronteriza es más paramilitar y operativo. Sus entrenamientos se enfocan en operaciones tácticas, patrullaje armado y persecuciones, así como detenciones físicas, supervivencia y defensa en el campo y uso de fuerza y tácticas militares. Supuestamente son más adiestrados y también pues obviamente existe una jerarquía. En las redadas de Los Ángeles se vio más agresividad y tácticas militares gracias al comandante de la patrulla fronteriza Gregory Bovino, quien orquestó operativos como la llegada de un camión de mudanza lleno de agentes de la patrulla fronteriza a un Home Depot donde se juntan inmigrantes en busca de trabajo, así como el uso de gases lacrimógenos. Operativos caóticos y enfrentamientos que se repitieron en Chicago cuando enviaron a Bovino a dirigir las redadas en esa ciudad. ICE tiene 25 oficinas regionales en todo el país. El plan es por lo menos reemplazar a 12 de sus directores por personal o directores que ahora tengan un entrenamiento de la patrulla fronteriza. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y mire, más de 20 estados presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump para evitar la suspensión del programa de asistencia alimentaria SNAP durante el cierre del gobierno federal. El programa, que beneficia a más de 40 millones de personas, dejaría de operar a partir del 1 de noviembre. Los fiscales estatales acusan al Departamento de Agricultura de actuar de forma ilegal y advierten que millones de familias quedarían sin acceso a alimentos básicos. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a Johnson & Johnson, a Kenvue, fabricantes de Tylenol, acusándolos de promocionar el medicamento entre mujeres embarazadas pese a supuestos vínculos con el autismo. Las compañías niegan las acusaciones y aseguran que el acetaminofén es seguro y recomendado por la comunidad médica. Expertos señalan que no hay evidencia científica que demuestre que Tylenol cause autismo. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar hay más. El acuerdo de paz en Gaza pende de un hilo. Israel ordena ataques masivos mientras Hamas suspende la entrega de rehenes. El secretario de Seguridad de México visita la Tierra Caliente michoacana por el aumento de la violencia contra limoneros. Como si fuera una película de espionaje, un agente estadounidense planeó un operativo secreto para capturar a Nicolás Maduro. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó intensificar de inmediato los bombardeos sobre Gaza. La decisión vino tras un ataque contra las tropas de Israel en Rafat y el hallazgo de que los restos de un rehén devueltos por Hamas pertenecían a un cuerpo que había sido recuperado hace 2 años. Netanyahu acusó al grupo palestino de violar el alto al fuego mediado, sí, por Estados Unidos. En respuesta, Hamas anunció que retrasará la entrega de más cuerpos, lo que amenaza con frenar el proceso de paz en la región. Y el secretario de Seguridad de México arribó al estado de Michoacán para escuchar a los productores limoneros que quedaron atemorizados tras el asesinato de uno de sus líderes en días pasados. Exigieron a Omar García Harfuch protección para poder vivir y trabajar en paz. Nuestro corresponsal, Oscar Pantoja, tiene más detalles. El miedo que viven los limoneros por las amenazas y cobro de cuotas de los grupos criminales ha obligado a una reunión urgente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, en la Tierra Caliente michoacana. El asesinato del líder limonero Bernardo Bravo fue el parteaguas para que las autoridades federales voltearon a ver a un estado olvidado y asediado por criminales. El gremio limonero exige paz, realizar sus actividades sin temor a ser asesinados, al no cumplir con el cobro de cuotas por cada kilo de limón que les exigen los cárteles.
no sentimos que nos vayan a dar un apoyo, una seguridad para el productor, porque realmente la situación no es dentro de la ciudad, es fuera, todo lo que se trabaja es en el campo. La región de Apaxingán es el principal productor de limón en México, genera el 80% de la economía local, deja ganancias millonarias que la delincuencia se quiere apoderar a toda costa. Y no fuera donde se ocupan, que es allá donde están las parcelas, que es donde las personas son donde ponen ellos sus minas, donde hay los encuentros de rivales y uno de trabajador está en el campo donde puede hasta recibir una bala perdida. El asesinato de su líder ha obligado a los productores a tener una menor asistencia al tianguis limonero para ofertar el producto, lo que podría llevarlos a la quiebra si la autoridad no aterriza un plan para blindarlos. Las autoridades decidieron no emitir declaraciones de lo acordado en la reunión. García Harfuch en sus redes sociales informó que tras escuchar las inquietudes de los productores, se realizarán acciones en la Tierra Caliente. Omar García Harfuch en su visita a Apaxingán, Michoacán, se comprometió con los limoneros para enviar un operativo militar que trabaje en conjunto con el Estado y se pueda blindar este sector citrícola. Desde Apaxingán, Michoacán, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. En Brasil, al menos 60 personas, incluidos 4 policías, murieron en una operación contra el crimen organizado en Río de Janeiro, centrada en la banda llamada Comando Vermelho. El operativo, que es más letal de la historia del país, buscaba cumplir 250 órdenes de captura y registro. Participaron 2.500 oficiales y se arrestó a 81 personas. La violencia afectó escuelas, hospitales y el transporte público. Vamos a otra pausa. Cuando regrese hay más. Estados Unidos planeó una estrategia para capturar al presidente de Venezuela con una traición incluida. Le cuento al volver. Mire, en un episodio que parece sacado de una película de espionaje, un agente federal estadounidense intentó reclutar al piloto personal de Nicolás Maduro con un objetivo: entregar al mandatario venezolano a la justicia de Estados Unidos. Una investigación de la prensa asociada recopiló los mensajes de texto que se intercambiaron y la reunión secreta que sostuvieron. Vamos con Daniel Monzón, que nos tiene detalle a detalle de cómo ocurrió. Según una investigación de Associated Press, Edwin López, agente veterano del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió en secreto con el piloto del presidente venezolano Nicolás Maduro, el general Vidner Villegas, en un hangar de la República Dominicana. Su propuesta era desviar el avión presidencial a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran arrestar a Maduro. A cambio, Villegas recibiría una fortuna y el reconocimiento de todo un país. Con la verdad y el mandato que el pueblo me dio el 3 de diciembre, nosotros venceremos. El plan surgió en abril de 2024 tras recibir información anónima de que los aviones de Maduro estaban en reparación en el aeropuerto ejecutivo de La Isabela en Santo Domingo, lo que violaba las sanciones estadounidenses y les permitía decomisar los aviones. A federal agent caught wind that Maduro's planes were being serviced in the Caribbean, and he sought permission from the Dominican authorities to approach the pilots for Maduro who were there to oversee the work. Aunque Villegas no se comprometió con el plan, entregó su número de teléfono personal y las conversaciones continuaron. Durante más de un año, incluso después de retirarse en julio, López mantuvo contacto con Villegas por mensajes encriptados, intentando persuadirlo. En agosto de 2025 le escribió: "Sigo esperando tu respuesta", adjuntando un enlace donde se anunciaba que la recompensa por Nicolás Maduro había aumentado a $50 millones. Sin embargo, Villegas no respondió. El 18 de septiembre, López detectó que un vuelo del avión presidencial se había desviado de su ruta y le volvió a escribir: "¿Hacia dónde te diriges?". El piloto respondió desconfiado: "¿Quién es?". Al presionarlo sobre su encuentro en República Dominicana, Villegas respondió: "Los venezolanos estamos hechos de otra forma. Lo último que somos es traidores". El agente intentó apelar a su familia mencionando a sus 3 hijos y un futuro mejor en Estados Unidos. Se está cerrando la ventana para tomar una decisión. Pronto será demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos, Villegas no aceptó participar, dejando en evidencia lo complejo que es operar dentro del círculo cercano de Maduro. The pilot either had no intention of ever cooperating or got cold feet, but it is incredibly relevant because now the U.S. has made no secret of its efforts to
get rid of Maduro. Para Noticias Estrella TV, Dania Monzón. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos compartió un video que muestra a infantes de Marina realizando ejercicios de combate cuerpo a cuerpo en Puerto Rico. Míralo. Los soldados se desplazan por espacios cerrados disparando con armas largas mientras participan incursiones en diferentes habitaciones. Estos ejercicios militares que recuerdan a los enfrentamientos previos al operativo que terminó con la muerte de Osama Bin Laden forman parte de la misión contra el narcotráfico en la región, que también incluye operaciones relacionadas con Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo. Que tenga una buena tarde.